El liquidador elegido en una junta de acreedores se encarga de vender los bienes de la misma para pagar con lo recaudado a los acreedores. El siguiente reportaje recoge los casos de 4 empresas en liquidación, en los que tanto acreedores como representantes de estos acusan a un conocido liquidador, Germán Larriu Bellido, el abogado de Laura Bozzo y, según él mismo sostiene, el primer amigo del presidente, Adam Pollack. Adelante. La investigación de Daniel Llovera y Silvia Cuevas. Esta es la historia de 4 empresas que dejaron de operar porque se declararon en insolvencia, agobiadas por la crisis y las millonarias deudas. Muchas ya quebraron, otras siguen en proceso de liquidación en el Indecopi y a merced de diversas entidades liquidadoras. Una de estas liquidadoras es Corporación Asesora del abogado Germán Larriu Bellido, antiguo defensor de la Caja Militar Policial, del testaferro de Montesinos, Alberto Venero, y actual defensor de Laura Bozzo y Adam Pollack. Algunos acreedores le han puesto la puntería a Larriu. Lo acusan de beneficiarse con estos procesos en complicidad con el Indecopi, atentando contra los acreedores de las empresas, en particular contra los acreedores laborales, es decir, los trabajadores. Para este tipo de asuntos creo yo que Indecopi no está haciendo una función que es la que le corresponde. Para los trabajadores no. Absolutamente. Hay una absoluta indiferencia respecto a los trabajadores. Cabe la casualidad que los liquidadores casi siempre son los mismos, venden sus activos, digamos un inmueble que cuesta 5 millones de dólares, lo venden pues a un precio vil, a 1 millón, y de ese millón lo que hacen las empresas liquidadoras es cobrarse primero y dejan de ripio y al final a los trabajadores. Corporación Asesora tiene a su cargo la liquidación de 50 empresas. Entre líneas recogió las denuncias de los representantes de acreedores de 3 de ellas, P&J Hartinger, Surge y Cubisa. P&J Hartinger, fabricante de productos de vidrio, entró en liquidación en 1994. Corporación Asesora se hizo cargo de la empresa en 1996, cuando ya solo quedaba por vender el local de la fábrica, tasado en 2 millones de soles. Según esta denuncia del 2001, Larriu destinó a los trabajadores solo 1.300.000 soles, y con los 850.000 restantes se pagó sus honorarios y sus gastos de representación. Nunca entregó documentos formales de todo el proceso de liquidación. Siempre papeles, sin sellos, sin firmas, y es más, cada vez que presentaba un documento, presentaba elevando los costos, sin haber hecho ninguna gestión. Cocinas Surge tenía una deuda laboral de 8,5 millones de soles. Corporación Asesora vendió las cocinas que quedaron en stock, las máquinas y el inmueble. Este último fue comprado por una empresa con apenas 8 meses de creada y un capital de 1.000 soles. Según los abogados de los acreedores laborales, no existen ingresos contables de ese dinero. Sin embargo, al final de su gestión, Corporación Asesora reportó gastos por más de 1,5 millones de soles. Primera vez que me encuentro yo con una situación como esta, de que una compañía liquidadora por cada sol que le entrega al trabajador tenga que decir que ha gastado 2 para recuperarlo. Y esta compañía es un peligro. Y lo que es terrible pues es la actitud bastante complaciente de Indecopi al respecto. La empresa Cubisa entró en liquidación en 1995 y en 1997 Corporación Asesora se encargó de la liquidación hasta que fue reemplazada en el 2001. La nueva entidad liquidadora pagó a Larriu $363.000 por honorarios y gastos, sin haber efectuado una auditoría previa de su gestión y sin el sustento documentario. ¿Por qué el señor Germán Larriu cobró $73.000 como comisión por la venta del inmueble si ya se había pagado una comisión al corredor, la empresa Joricosa, ascendentes a $255.000? ¿Doble comisión? Podemos estar pensando que es una doble comisión. El abogado liquidador Germán Larriu resta importancia a estas denuncias. No es que sea un abogado cuestionado, porque mi labor de abogado nada tiene que ver con mi labor como liquidador. En todo caso puede tener un proceso de liquidación cuestionado, pero no como abogado, o sea, no hay que confundir. Aunque los acreedores tienen otra opinión. Él es un abogado de la mafia, él es un abogado que
ha sobornado a jueces y fiscales de Chimbote y es un abogado que ha creado deuda fraudulenta en el sistema de reestructuración en el Indecopi porque él pertenece a una mafia que existe dentro del Indecopi. Según Víctor Guaranca, en 1996, cuando la procesadora de harina de pescado Vista Florida estaba sometida a las reglas del Indecopi, la Junta de Acreedores le encargó repotenciar la planta, invirtiendo en ello $1 millón. Cuando ya estaba lista para operar, otro acreedor, el Banco República, tomó posesión de la misma. En vista de que se trataba de una empresa sometida al Indecopi, Guaranca acudió a este organismo. Y el Indecopi se hizo el sordo, el ciego y el mudo. Se demoró 2 años, 3 años para emitir una resolución final. ¿Por qué no reacciona el Indecopi ante las denuncias de los acreedores? Víctor Guaranca acudió entonces al Poder Judicial de Chimbote y denunció a los funcionarios del banco por usurpación agravada. Pero la denuncia fue archivada. Guaranca responsabiliza del archivamiento al abogado Germán Larrié. El señor Jaime Espinosa Guamán, quien fue el autor material del despojo de la planta pesquera que nos quitaron en el año 96, ha declarado que su socio, Germán Larrié Bellido, y el gerente general del Banco República fueron los que sobornaron a estos jueces y fiscales. No creo que haya dicho eso. Si usted lo tiene, lo felicito, pero el señor ha mentido, ¿no? Entre líneas ubicó a Espinosa en Chimbote y ratificó lo dicho. Aquí en Chimbote han sucedido una serie de irregularidades y directamente que yo las he visto, he estado allí yo presente. ¿Y la RU tiene que ver todo esto también? Él tiene el manejo porque si no, en algunas oportunidades, él me decía, sí, va a pasar esto, no va a pasar esto, y se daban. Sin embargo, lo que dijo Espinosa en sesión reservada del 27 de marzo pasado en la Comisión Herrera en el Congreso, podría ser peor para Larrié. Allí declaró que Larrié y Sidney Pope Bravo, gerente en ese entonces del Banco República, eran los encargados de los pagos a Pedro Burgos Escurra, José Mercado López, Jorge Vázquez Paulo y Nicolás Ticona Carvajal, magistrados de la Corte Superior de Justicia de Chimbote. Refiere que los pagos eran de 25.000, 50.000, 10.000 y 30.000 dólares y que los encuentros con los jueces y fiscales se producían en los hoteles Presidente y Chimú de Chimbote. Todo esto lo veía directamente Germán o Sidney Pope. Llevaban a Chimbote y ellos eran los que pagaban y hacían... Esto incluye la solicitud de dinero con la cual Germán Larrié paga vocales a jueces, a fiscales. Sí. El pasado 23 de abril, Control Interno de la Fiscalía abrió investigación contra los magistrados involucrados en esta corrupción, incluyendo a Jorge Paredes Rebasa, y el Consejo Nacional de la Magistratura destituyó al fiscal superior de Ancash, José Mercado López. Según Guaranca, a pesar de ello, Vista Florida todavía está en manos de Larrié. Ahora se llama Consorcio Los Delfines y Larrié ya no es el liquidador, sino el gerente general. La empresa está bajo proceso de reestructuración y Víctor Guaranca, uno de los acreedores, dice que desde el inicio Larrié buscó controlar la Junta de Acreedores, creando para tal efecto $35 millones de deudas ficticias a favor de empresas vinculadas a él y a su entorno. Han pasado 3 años desde que yo denuncié estos hechos, porque yo he denunciado estos hechos desde marzo del año 2000 y hasta ahora el Indecopi no emite resolución definitiva. Y siempre alargan el proceso. Hay una colusión manifiesta, hay una sociedad ilícita ahí. Víctor Guaranca. Es un señor que, se lo digo así y lo puedo decir, porque tiene procesos por estafa, tiene procesos por libramiento indebido, tiene procesos por coacción, tiene procesos por asociación ilícita para delinquir. Estos acreedores que participan en el proceso son los mismos acreedores que participaron en el proceso del año 94, con la misma deuda de capital. Y lo único que han hecho es pedir después que se le reconozcan los intereses. Toda esa deuda son intereses de más de 10 años. Serían intereses si es que nacieran de las mismas facturas o de las mismas letras. No, acá se incorporaron facturas nuevas y se incorporaron personas nuevas. El año pasado, Guaranca denunció a Larrié y a otros 30 funcionarios del Indecopi, entre los que se encuentran Fernando Arrunátegui Martínez, actual presidente interino de esa institución,
a Jorge Muñiz Siches, excongresista fujimorista, y a Nelson Ramírez, abogado del presidente Toledo en el caso Saraí. El 20 de enero último, el entonces presidente de Indecopi, César Almeida, informó a la senadora del Estado, Pilar Freitas, que la conducta de sus funcionarios había sido ratificada por el Ministerio Público y que la 37 Fiscalía Provincial Penal de Lima había desestimado las denuncias en su contra. Pero Almeida no dijo la verdad. La decisión de la 37 Fiscalía Provincial había sido anulada por una Fiscalía Superior 17 días antes de la carta de Almeida a Freitas. En abril, Guaranca lo denunció por delito contra la Administración de Justicia y contra la fe pública. Todas las empresas en liquidación que tenemos conocimiento, que tienen el mismo proceso que el nuestro, han sido engañados y por en ningún momento Indecopi ha controlado ni fiscalizado. Si hubiera control, esta empresa corporación asesora no hubiera hecho lo que le ha hecho a Surge ni lo que le ha hecho a las otras empresas que se encuentran en liquidación y que se encuentran en sus manos. Porque justamente el ente fiscalizador de las entidades liquidadoras es justamente el Indecopi y no puede ser un convidado de piedra para estos temas. El Larriu Bellido es un conspicuo integrante de la mafia fujimorista y el Indecopi lo siguen manejando miembros de esa mafia. A Indecopi llegan los asuntos en apelación, si es que llegan. El Indecopi sigue controlándose por esa mafia que en este momento ya ha adoptado al nuevo gobierno. Bueno, si no es una mafia, ¿qué cosa es? Es una asociación ilícita para encubrir. El Indecopi parece que necesita lentes de aumento, o quizá no ve lo que pasa en las liquidadoras porque está viendo por los ojos de Almeida. No sé. Nosotros en todo caso invitamos al señor Fernando Arrunategui para entrevistarlo esta noche por este tema de las liquidadoras que se extiende y que evidentemente por las denuncias que hacen estas personas representando a 4 empresas diferentes se convierten en un tema muy, muy grave. Nosotros recibimos como respuesta un fax con el contenido del comunicado que Indecopi sacó en contra de nuestro reportaje y en solidaridad con el señor Adrián Semprato, con un agregado más, que está firmado por el señor jefe de prensa un señor Marcelo Holguín. Dice: esperamos haber aclarado con el comunicado los conceptos que desde nuestro punto de vista fueron mal informados. No es nuestra política acudir al medio ante este tipo de informes, por lo cual agradecemos pueda informar nuestra posición contenida la presente. Esa es la redacción del jefe de prensa de Indecopi. Bien, ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con León Trachtenberg, un experto en educación, para hablar del tema de la semana.